¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues regresamos de nuevo a nuestras clases en línea y a distancia con el nuevo tema que son adjetivos numerales griegos, que recordemos es la segunda parte de los adjetivos que les había encomendado, puesto que los anteriores eran adjetivos de un corte calificativo y ahora vamos a ver los adjetivos numerales griegos, que también están muy sencillos y que regularmente los usamos en la vida cotidiana. Este tipo de adjetivos son numéricos, técnicamente son los números en griego, pero que también pueden modificar pues una parte de la cualidad cuantitativa de los sujetos o sustantivos en todos los enunciados en español, y son bastantes en griego, pero solamente veremos algunos que son los más significativos. Y bien, pues vamos a arrancar. Bien, chicos, les había comentado que en el video anterior, en la clase de los adjetivos, ¿qué son los adjetivos y cuál es su función? En este caso, ¿qué es el adjetivo numeral? Bueno, este adjetivo es aquel que le va a agregar no una cualidad, como les habíamos visto en los anteriores, calificativa, sino más bien cuantitativa, cantidad, y también le puse allí jerarcológica, es decir, en qué posición o en qué jerarquía mayor o menor está fungiendo. En este caso, podremos entender que los adjetivos pues tienen esa manera también de poderle otorgar una modificación a lo que va a ser el sujeto. Este tipo de adjetivos son bastante funcionales, realmente los usamos en la vida cotidiana más de lo que nosotros quisiéramos, y lo único que vamos a hacer es darle la procedencia griega, ¿sale? No es un tema tan complicado. Bien, vamos con nuestra primera palabra, que es el primer numeral, que es protos, que significa en griego uno. Bien, también aquí hay algo que recordar. Así como tenemos numerales ordinales y cardinales, es decir, como se dice 1, también decimos primero, o 2, segundo, 3, tercero. Los ordinales es 1, y el cardinal sería primero. Así tenemos todos los números. En griego, curiosamente, ahorita nada más vamos a ver las partes cardinales. Los números son iguales, entonces se pueden manejar indistintamente. Por lo tanto, chicos, aquí vamos a tener que nuestra primera palabra, protos, que es 1, se utiliza bastante. Y también hay aquí una característica propia de los adjetivos numéricos y también de los adjetivos calificativos. Siempre van a ir al inicio de la palabra que vamos a construir. En este caso yo les puse el ejemplo de protohistoria. Yo subrayé, como lo podrán ver, disculpen, como lo pueden ver, proto, que es este adjetivo numeral, más la parte de la palabra que lo compone, que es historia. Regularmente, ¿cómo se generan estos tipos de palabras compuestas? De la misma manera, chicos, como tenemos que se obtiene el radical y la letra unitiva, y se le agrega la otra palabra, igual que con los neologismos, igual procedemos con estas palabras. Ahora, en este primer numeral tenemos que la palabra historia pasa tal cual. Nosotros generamos nuestra definición literal. Esta la pueden generar ustedes. El chiste de la definición literal es que ustedes tengan un primer acercamiento al significado de la palabra. Obviamente que tiene un significado más elaborado o metafórico científico, que eso a lo largo de sus estudios y de su crecimiento como personal lo van a poder descubrir. Pero nos interesa en este momento que ustedes puedan encontrar que estas palabras, los numerales griegos, pues se encuentran contenidos en un sinfín y muchas palabras que nosotros usamos. De hecho, se les va a parecer un poco repetitivo. Les pido paciencia. Si tú ya le entendiste, bueno, puedes pues ir adelantando, pero si no, velo completo. Tenemos nuestra segunda palabra, nuestro segundo numeral griego, que es dis. Recuerden que la y, cuando se encuentra sola, sin otra vocal acompañándola, se suena como i y pasa como i. Tenemos que dis es 2, pero también tiene una función ya en las palabras al español que se puede entender como doble o como pareja. ¿Sale? No hombre y mujer, sino que van
acompañados de otro. Y en este caso yo les pongo la palabra diptongo, que es algo que es trabajado, una palabra muy repetitiva en español. Tenemos con nuestro numeral adjetivo numérico va a ser dis, que significa 2. La palabra que lo va a ayudar a componer es ethogos. Y les puse la transliteración porque son de los, digamos, peculiares palabras que este enlace fonético con el tiempo causó una elisión, como una consonante fuerte más una débil y una vocal fuerte, pues hacen que todo esto, ¿sí?, se convierta en PT y pasa entonces como diptongo. ¿Qué significa sonido? Así pasaría directamente al español, pero en el sonido hace que vaya evolucionando y entonces pasa como PT. Y entonces, si nosotros conjugamos nuestro numeral griego más la palabra que lo compone, que es sonido, literalmente nosotros pudiéramos definir dos sonidos o doble sonido. Y recordemos que el diptongo, pues es cuando se juntan dos vocales y hacen que se cause solamente una emisión de voz, haciendo que, por ejemplo, en nosotros, en griego, Lourdes se escriba Lourdes, pero se pronuncia Lourdes, ¿sale? Es la parte de diptongos que también en español, tanto en primaria como en secundaria, ustedes ya han visto. Tenemos nuestro tercer numeral griego, que es tris. Recuerden que aquí tenemos, valga la redundancia, un diptongo. La E, la epsilon y la y forman un diptongo que pasa como I. Entonces se escribe treis, pero se pasa al español como tris y significa tres o triple. En este caso puse trilogía. Entonces tenemos que nuestro numeral es tris. Nuestra palabra que nos va a ayudar a componer sería logos. Y entonces sabemos que una trilogía, pues los que somos fans de las películas, pues sabemos qué significa. Y entonces la palabra logo significa palabra o tratado. Esta palabra, como ven, la utilizamos bastante en la vida ordinaria y significa triple tratado o triple palabra. Recordemos que logos tiene al menos como 5 acepciones de significación, por lo tanto pueden utilizar cualquiera, pero la que más se le acerca a la palabra o al significado al español de trilogía, pues es el que traté de poner allí. Bien, vienen un poquito una serie de palabras que solamente voy a modificar el adjetivo numérico y voy a dejar la misma palabra para que vean cómo va funcionando el uso de los adjetivos numéricos. En este caso puse tetraedro. Tenemos que nuestra cuarta palabra, que es tetares, así tal cual, tetares pasaría, pero en evolución fonética, esta doble T hubo elisión y pasa, entonces nosotros lo conocemos como tetra. Aquí pueden utilizar la palabra que es tetracampeón del mundo, que significa que ha sido campeón del mundo 4 veces, porque tetra significa 4. ¿Sale? Y aquí tetares, esta es una de las palabras que con el paso fonético se han hecho más pequeñas, se ha simplificado el lenguaje. Y eso va a pasar también con otros adjetivos numéricos que vamos a trabajar más adelante. En este caso, tetraedro, ya que está tetares, o tetra, va a unirse la palabra edra, que significa cara o lado. De manera que tetraedro es de 4 lados. Regularmente en geometría, pues es un cuadrado, ¿sí? Es una figura geométrica de 4 lados, ¿sale? Y por eso voy a manejar mucho esta palabra para que vayan viendo cómo va a ser el paso. Tenemos nuestra siguiente palabra, que es pente, que significa 5. Pasa como penta al español, que es otra vez como una evolución fonética, y pongo aquí pentágono. Y no solamente hacemos referencia pues a la base militar americana, que de hecho si checan en internet van a ver que el pentágono pues literalmente es un pentágono. Y bueno, tenemos que el numeral numérico mencionado aquí arriba, que es pente, que se va a poner penta en español, más la palabra gonos, que significa ángulo,
entonces la definición literal de 5 ángulos. Entonces también sabemos que puede ser pentágono. Podemos poner en estas palabras que lo componen muchísima significación. Y aquí pueden ya jugar ustedes con su imaginación. Nuestra siguiente palabra es ex. ¿Qué significa 6? Aquí voy a hacer una puntualización. También tenemos esta palabra como adjetivo. Solamente hay una pequeña diferencia, pero pequeñísima. Aquí la palabra ex, lo que es la preposición, tiene un espíritu suave. Desgraciadamente mi programa no me acepta símbolos y entonces es la comita que va hacia adentro. Esa figurita es la del adjetivo. En este caso tendría un espíritu áspero que va hacia afuera y entonces ese pasaría como H y es la que va a ser como ex, que significa 6. Y vuelvo a poner la misma palabra hexágono, solamente cambiando lo que es el adjetivo numeral, cambia pues la significación, aunque sea a la misma palabra. Desde pentágono, hexágono, y tenemos que la definición literal es de 6 ángulos. Luego, nuestro siguiente adjetivo numeral, que es hepta. ¿Sale? ¿Qué significa 7? Igual, vuelvo a manejar el mismo numeral griego, un diferente numeral griego, misma palabra que compone esta palabra, y entonces nuestro numeral es hepta, más nuestra palabra gonos, que también es ángulo, heptágono de 7 ángulos. Como ven, no es complicado, es una forma en cómo se van creando las palabras. Tenemos nuestro siguiente número, octa, que significa 8. Igual, dejé la misma palabra, octa más gonos, igual a una figura de 8 ángulos, y una figura de 8 ángulos significa que es un octágono. Venimos ya casi cerrando con la siguiente número. Ya tenemos casi todos. Tenemos enea, que significa 9. ¿Sale? Y entonces igual, misma palabra, eneágono. El numeral enea, que significa 9, más la palabra gonos, que es ángulo, de 9 ángulos. ¿Sí? Es importante que se vayan aprendiendo así como los aprenden los números en inglés. Sería bueno que también se los aprendieran pues aquí en griego, porque les va a ayudar mucho. Son palabras que de verdad se utilizan mucho en geometría y en veterinaria. Bien, vamos con nuestros números ya enteros, que es deca. Deca, que significa 10. Y aquí pongo una palabrita que muchos sabemos de dónde viene, ¿no? Decálogo. Su numeral deca y la palabra que lo compone, logos. Les digo que aquí logos tiene muchas acepciones y yo quise utilizar palabra. Y la definición literal serían las 10 palabras. Aquí pudiéramos hacer inclusive una reflexión, porque nosotros llamamos 10 mandamientos cuando pues no. Es mandamiento porque Dios lo pronuncia y lo que dice Dios es un camino que nos dirige nuestra vida en rectitud y por eso hay que mantenernos de una manera fiel a esa palabra. Pero nunca te dice que es obligatorio. Pero aquí no me quiero meter en broncas, yo nomás quiero explicarles cómo podemos, a partir de la palabra, pues profundizar más en su significación. Bien, chicos, les voy a poner el siguiente, que es endeca, y así van a empezar con esos endeca, dudeca, trideca, van a empezar a hacer los números diferentes. En este caso, yo nomás le voy a poner el 11 y ahí le vamos a dejar, que es lo que el texto nos maneja. Pudiéramos dar los siguientes, porque nada más voy a cerrar con esta. Entonces en decálogo le ponemos la misma palabra logos y entonces en vez de decálogo, que son 10 palabras, podemos utilizar endeca, que es las 11 palabras. Para que vean, chicos, cómo podemos ya empezar nosotros a pues jugar con estas palabras, y por ello, chicos, voy a ir cerrando en este momento para poder pasar al siguiente video.